Gloria a Dios, a su nombre, a su nombre. Qué bueno, denle un aplauso fuerte al Señor, merecedor de gloria, merecedor de toda la honra, amén. Pero déselo fuerte porque ese aplauso pareció para mí, no es para mí, es para Dios. Déselo fuerte, 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 porque es para el Rey, Rey de Reyes y Señor de Señores, amén. ¿Cuánto le dan un grito de júbilo al Rey? Ese grito pareció con hambre. Dele un grito de júbilo de verdad al Rey. Alabado sea Dios. Qué bueno es poder estar en esta casa una vez más, compartiendo con ustedes las bendiciones del Señor. Es un honor para mí, como decía su pastor Alexis Vargas, compañero de 1000 batallas. Y qué bueno que Dios nos tiene de pie, que su gracia todavía nos sostiene. Amén. Así que si usted vino en esta mañana a buscar una bendición de parte de Dios, yo sé que se la va a llevar. Y cuando venimos a la iglesia, nosotros debemos venir con una actitud de guerra, con una actitud de no salir igual. Amén. No podemos venir a la congregación simplemente para cumplir un requisito o para que el pastor me vea. No, usted debe venir a la congregación y venir con una actitud de adoración, con una actitud de entrega. Amén. El salmista lo declara de la siguiente manera: entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Bendecid su nombre, bendecidle, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 26. La mayoría de ustedes nos conocen, estamos ahí pastoreando en el Abanico de Herrera. Ahí estamos, frente al ministerio Por Su Gracia. Reciban un saludo de mi familia, mi esposa, mis hijas, en el nombre de Jesús. Capítulo 26 del libro de Mateo. Vamos a ir a la altura del verso 36 en adelante. Amén. La palabra de Dios dice de la manera siguiente: luego fue Jesús con sus discípulos. Esta es una versión más actualizada, la NBI, diferente a la Reina Valera. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Está la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Y yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Le dijo a Pedro: estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Amén. Levante su mano donde usted está. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Padre, porque soy un instrumento, Dios, solamente soy un vaso para hablar de tu palabra. En el nombre de Jesús, yo te pido que la palabra dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Señor, que si hay alguien que está enfermo en este lugar, que sea sanado a través de la predicación de tu palabra. Si hay alguien, Dios amado, que necesita liberación, que sea libre por el poder de tu palabra. Y si hay alguien que no te conoce, Señor, que sea convencido de pecado a través de tu palabra. Favores que te imploramos en el nombre de Jesús. Dele un aplauso de nuevo al Señor y siéntese. Gloria a Jesús. Es un privilegio, y siempre lo he dicho, predicar la palabra de Dios. El privilegio más grande que tiene un ser humano es poder hablar de la grandeza del Señor, es poder ser ministro de este maravilloso evangelio. Es un privilegio grande, por lo cual no lo cualquierice, por lo cual no lo tomes a la ligera. Hazlo con carácter, hazlo con amor, hazlo con valentía.
Así que yo quiero en esta mañana hablar unos minutos y no quiero tomarle mucho tiempo, pero quiero que usted esté atento a lo que vamos a hablar, porque yo sé que la palabra que Dios le trae hoy es una palabra que le va a bendecir en gran manera. Y si usted la abraza y la pone por obra, yo sé que va a cambiar su vida. Si usted interioriza la palabra y usted practica la palabra, entonces va a cambiar su vida. Porque es imposible que usted pueda ser transformado y cambiado si usted no interioriza la palabra y luego entonces la practica. Por eso muchas veces nosotros venimos años y años a la congregación y nuestra vida no cambia, nuestra vida sigue igual. Y no es por falta de palabra de Dios, porque siempre hay palabra de Dios en su casa, siempre hay pan fresco en su casa. El asunto es que nosotros no interiorizamos la palabra y no la ponemos por obra. Por eso el Señor dijo que aquel que escucha la palabra y la practica, aquel que escucha la palabra y la pone por obra, entonces le iba a comparar con una edificación o alguien que edificó su casa sobre la roca, que vinieron vientos, marea y todo lo demás y no fue tirada. Pero aquel que simplemente escucha la palabra y no la pone por obra, entonces nunca va a cambiar. Por eso el asunto no es simplemente tú escuchar una palabra, brincar, saltar. El asunto no es tú emocionarte. El asunto no es tú decir, wow, qué buen mensaje. El asunto no radica en qué bueno se dio el culto. El asunto no radica en qué glorioso se dio el servicio. El asunto radica en que la palabra que tú escuchas aquí, tú la pongas por obra. Siempre le digo a la congregación, vaya con algo a la casa con que anotar. Nunca vaya así, vaya con algo en que anotar, porque la memoria no puede archivar todo lo que usted recibe. O sea, la memoria archiva. El asunto es que el ser humano solamente puede recordar un porcentaje muy mínimo de todo lo que escucha. Si acaso un 10% de lo que escucha es lo que puede recordar. Por lo tanto, mi sugerencia siempre es que usted venga con algo en que anotar. Amén. Así que yo felicito a esa gente, como la sierva acá, que de una vez sacó su cuadernito y su lapicero. Esa gente que traen algo en que anotar. Amén. Gloria a Dios. La palabra que yo quiero hablarle es acerca del tema atravesando el Getsemaní. Diga conmigo, atravesando el Getsemaní. Atravesando el Getsemaní. Quiero hablarle de esto. Es una palabra que el Señor me entregó hace un tiempo y quiero compartirla con usted en esta mañana. Nosotros, los seres humanos, debemos atravesar por diferentes etapas en la vida. Escuche bien. El Getsemaní es una etapa más que pasa el cristiano, espiritualmente hablando. Es una etapa que todo hombre y toda mujer de Dios debe pasar. Pero así como nosotros pasamos diferentes etapas en la vida, así debemos pasar por diferentes etapas y por diferentes temporadas en la vida. Así como nosotros como seres humanos atravesamos por diferentes etapas, por ejemplo, como la etapa de la familia, luego entonces atravesamos por la etapa de la infancia, que es la etapa de 0 a 11 años, esa etapa de la niñez, esa etapa donde estamos absorbiendo todo, esa etapa donde se va formando nuestro carácter, que según los expertos el carácter del ser humano se forma desde los 0 a los 5 años, todo lo que absorbe. Por eso es importante que desde esta edad, desde los 0 hasta los 5 años, al niño se le dé una buena educación, porque de aquí depende todo lo que va a hacer esa persona, ese hombre o esa mujer. Luego entonces nosotros pasamos a la etapa de la adolescencia, que es la etapa que comprende desde los 12 a los 18 años. Y esta es una etapa bastante peligrosa en nuestra vida, porque como su nombre lo dice, adolescente, es que adolecemos de ciertas características para nosotros poder discernir entre el bien y el mal. Amén. Adolecemos de ciertas características para nosotros poder tomar decisiones firmes que puedan ir en bien de nuestra vida en el futuro. Un adolescente es una persona que adolece. Por eso un adolescente, al igual que el niño, obviamente debe ser guiado y debe ser muy supervisado por sus padres. El asunto es con el adolescente, que ya el adolescente atravesó la etapa de niñez. Entonces ya el adolescente se cree un hombrecito y se cree una mujercita. Y hay algo especial en el adolescente,
Y es que el adolescente entiende que todo se lo sabe. El adolescente entiende que tiene todas las respuestas y que ya papi y mami están obsoletos, de que ya no necesitan la respuesta de papi y de mami. También el adolescente vive en guerra, hermano. Vive en guerra con todo el mundo, vive en guerra con sus padres. Los padres muchas veces son los peores del mundo. Los padres no lo comprenden, los padres esto, y que tú esto, y que tú aquello. Entonces, viven en guerra con sus padres porque ellos entienden que el padre no le deja divertirse, no le deja ser feliz, no le deja ser libre. Lo que ellos no saben y no comprenden es que nuestros padres, lo que están haciendo en esa etapa de la vida, es tomando decisiones por ellos para cubrirlo y protegerlo. Porque los padres ven cosas que ellos todavía no pueden ver porque le falta experiencia, le falta vivencia, le falta madurez. Y hay cosas que nosotros como padres vamos a tener que tomar, decisiones que vamos a tener que tomar para que nuestros hijos como adolescentes no desfallezcan, que no le vaya mal, que no metan la pata en un buen dominicano. Pero nuestros adolescentes lo van a ver mal. Lo van a ver como que nosotros queremos hacerle la vida imposible. Lo van a ver como que no queremos que gocen. Pero qué tanta supervisión es. Pero por qué es que mi papi me anda supervisando tanto. ¿Por qué mi papi debe saber siempre dónde yo estoy? Porque eres un adolescente. Y como adolescente tú ignora el peligro que se vive en la tierra. El asunto es que seguimos entonces con la etapa de la juventud. Ya pasamos de la niñez, adolescencia y entramos entonces en la etapa de la juventud de los 18 a los 26 años. Ya allí entonces ya somos más capaces, ya como jóvenes, ya entonces en esta edad podemos ya tomar decisiones con más coherencia. Ya nuestro cerebro por completo, ya a la edad, según los expertos, de 21 años, entonces ya nuestro cerebro está capacitado completamente para tomar decisiones firmes. Antes de los 21 años, una persona o su cerebro no está capacitado para tomar decisiones firmes, decisiones fuertes que puedan guiarlo en el futuro de su vida. Así que por eso la mayoría de edad en los Estados Unidos no son 18 años. La mayoría de edad son 21 años en los Estados Unidos, porque se entiende que ya a los 21 años es donde el cerebro ya está adulto de una manera completa. Amén. Entonces, en la edad de la juventud, nosotros ya somos diferentes. Ya nosotros podemos tener más libertad. Yo siempre le digo a mis hijas, yo tengo 2 hijas que pertenecen a la generación Z. Y por lo cierto, ya hubo una ayer que cumplió la mayoría de edad, 18 años, mi primogénita. Y tengo otra de 15 años, hermano. Y yo sé lo que le estoy diciendo porque lo he vivido y lo estoy viviendo. No es fácil, hermano. No es fácil trabajar con adolescentes, criar adolescentes, pero sí se puede en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que en esta edad, hermano, nosotros en esta edad podemos hacer grandes cosas y es aquí donde nosotros se nos abren nuevas puertas. Es aquí en esta edad donde nosotros empezamos a explorar nuevos horizontes. ¿Por qué? Porque ya tenemos libertad, ya podemos hacer muchas cosas por nuestra propia autonomía. Amén. No es que usted va a hacer lo que quiere porque ya usted sea mayor de edad. Yo siempre le digo a mis hijas, usted va a hacer lo que quiera cuando usted pague una casa y usted se mantenga usted sola y usted viva sola. Entonces usted, cuando haga su tienda aparte, usted haga lo que usted quiera. Mientras usted viva bajo mi techo, entonces aquí el macho alfa soy yo y aquí se hace lo que yo diga. Usted puede tener 30 años, 40 años, pero todavía usted vive bajo la casa de papá. No, que no. Si tú quieres hacer lo que quieras, paga tu casa, págate tu ropa, págate todas tus cosas y ahí entonces tú haces lo que quieras. A ver si es verdad que el gas pela.
Alabado sea Jesús. Luego de esto entonces pasamos a la etapa de la adultez. Esta etapa comprende desde los 27 a los 57 años. Desde los 27 a los 57 años, entonces comprende esta etapa. Y luego entonces pasamos a la etapa ya de la vejez más adulta, que ya esta etapa es de los 60 años en adelante. Amén. O sea, esta etapa son inevitables en la vida del ser humano. Estas etapas van a llegar independientemente que usted no quiera. La etapa de la vejez, por ejemplo, va a llegar independientemente que usted no quiera. Yo veo a las mujeres muchas veces que hacen hasta lo imposible para que la etapa de la vejez no le llegue, pero la vejez la está esperando. Al doblar de la esquina, la vejez le está diciendo: no te preocupes, que yo no me desespero. Y la mujer está por allí poniendo una canita y le sale un tinte. Y ella: espérate que me voy a hacer esto, y que espérate que aquello. Y muchas vienen: ay, se cayeron, y se la levantan. Ay, y la vejez está por allí. No te preocupes. No te preocupes, que yo estoy aquí. Nos vemos. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú puedes invertir lo que tú quieras. Pero esa etapa va a llegar. Es inevitable que lleguen, hermano. No quiere decir esto que nosotros no nos cuidemos para prolongar un poquito más, ¿verdad que sí? Ahora, no podemos caer en el hedonismo. El hedonismo es el culto al cuerpo. Que hoy en día mucha gente está y ha caído en esto. En un culto al cuerpo. Ahora bien, todas estas etapas de la vida van a afectarnos. Nosotros vamos a atravesar por todas estas etapas. Y es imposible, como le decía, que nosotros no atravesemos por cada una de estas etapas. Ahora, cada etapa de esta hay que vivirla y saberla vivir. Diga conmigo: vivirla y saberla vivir. Así que gócese si usted está en una de las etapas que yo he mencionado. No se aburra, no se ponga triste. No quiera adelantar las etapas, no quiera adelantar las temporadas. Cuando éramos niños queríamos ser adolescentes. Pero luego que somos adolescentes queremos ser jóvenes, y luego que somos jóvenes entonces ya queremos ya ser más adultos, y nos damos cuenta que cada vez que atravesamos ciertas etapas las cosas no eran como yo la veía cuando estaba en la etapa anterior. Por lo tanto, no se acelere, estése tranquilo y disfrute cada etapa. Amén. Así que espiritualmente hablando, también nosotros debemos pasar por diferentes etapas en la vida. Así que espiritualmente también debemos pasar por diferentes etapas. Debemos pasar por la etapa de la niñez. Llegamos al Señor, somos niños espirituales, pero no podemos quedarnos como niños espirituales. Debemos seguir y atravesar entonces a la adolescencia. El asunto es que muchas veces llegamos a la iglesia y nos quedamos como niños espirituales. Duramos 10 años, 11 años, 15 años en la iglesia, tantos años en la iglesia. Y todavía el pastor debe tratarnos como a niños. El pastor entonces debe darnos leche todavía. Y es como el apóstol Pablo en una ocasión le dijo a los corintios: yo le escribo a ustedes como a niños, le escribo como a carnales, porque todavía ustedes están en esa etapa. Ya ustedes debieron atravesar la etapa de niñez y ya por eso yo le estoy dando leche, pero ustedes deben estar comiendo vianda, deben estar comiendo comida sólida. Alabado sea el Señor. La iglesia que solamente tiene niños no va a poder crecer, porque recuerde que la iglesia es un cuerpo y el cuerpo debe crecer. Escúcheme bien, el cuerpo debe crecer naturalmente. Pero si usted se queda niño, entonces la iglesia a sí mismo se va a quedar niños. Por lo tanto, es necesario que yo atraviese de la niñez a la adolescencia. Diga conmigo: voy a atravesar de etapa. Voy a atravesar de etapa. No me voy a quedar como un niño. Luego entonces paso a la etapa de la adolescencia. Y en la iglesia hay muchos adolescentes, hermano. En la iglesia hay muchos adolescentes que creen que todo es por ellos. Que creen que todo lo que se dice aquí en el altar es por ellos. El pastor le está tirándome una puya. El pastor dijo eso por mí. Fíjate, se lo dije al pastor en una reunión y lo tiró en el altar. No, mi hija, no te preocupes por eso. Creen que todo está en culpa de ellos. Ay, fulanita me miró mal, fulanito me miró mal. No. Tranquila, gózate tu etapa. Pero no te quedes en la etapa de la adolescencia. Debes seguir atravesando las etapas. Ahora bien, Jesús atravesó
las diferentes etapas en la vida. Jesús fue un niño, Jesús fue un adolescente, Jesús fue un joven también. Llegó una etapa en la vida de Jesús, en su adultez, a la que yo le llamo la etapa del Getsemaní. Diga conmigo, Getsemaní. Llegó esta etapa en la vida de Jesús, donde espiritualmente hablando, todos nosotros debemos atravesar esta etapa. El Getsemaní, todo hombre y toda mujer de Dios lo debe atravesar. Todo cristiano lo debe atravesar. Vamos a ver entonces de qué se trata el Getsemaní. Escuche bien lo que le voy a decir. La Biblia establece que Jesús tomó a sus discípulos y fue entonces al monte a orar. Fue al Getsemaní, un lugar muy distante. Jesús siempre acostumbraba a apartarse a orar, porque el hombre y la mujer de Dios, aunque haga mezcla con todo el mundo, pero necesita estar a sola con Dios. Así que él se apartaba con Dios siempre a orar, y él se llevó en esta ocasión a sus discípulos. Luego entonces que se lleva a sus discípulos, le dice: quédense aquí y yo me voy a orar. Y se retiró un poquito más para orar. ¿A dónde se llevó a sus discípulos? Se lo llevó al Getsemaní. Pero te quiero decir algo: no todo el mundo aguanta la etapa y el proceso del Getsemaní. No todo el mundo puede sostenerse en el Getsemaní. Pero pastor, ¿por qué razón? ¿Qué es el Getsemaní? Escúcheme bien, es la etapa de nuestra vida que nos califica para el cumplimiento de nuestro propósito. Todo hombre y toda mujer de Dios debe atravesar esta etapa, porque es la etapa que te califica para el cumplimiento y el propósito de tu llamado. Pastor, pero descríbame esto. Yo se lo voy a describir en unos momentitos. No se me desespere. Escuche esto. En el Getsemaní nosotros vamos a ver unas cuantas cosas que se van a revelar en nuestra vida. En esta etapa nosotros vamos a atravesar por ciertas cosas que nos van a pasar, que usted como hombre y mujer de Dios debe aguantar para entonces pasar al siguiente nivel, para entonces pasar a la siguiente dimensión, para entonces pasar a la siguiente temporada del cumplimiento de tu propósito y del cumplimiento de tu llamado. Tú no fuiste llamado para ocupar un banco aquí en la iglesia. Tú no fuiste llamado para ocupar una silla aquí en la iglesia. Tú fuiste llamado con un propósito específico de parte de Dios para tu vida. El asunto es que vas a tener que atravesar por diferentes etapas en tu vida que te van a fortalecer tu carácter, que van en sí a realizarte como hombre y como mujer de Dios, para que cuando tú estés posicionado por la gracia de Dios, entonces te pueda quedar en el lugar de la posición que Dios te tiene. Porque mucha gente se acelera y llegan al lugar de la posición. Mucha gente llegan al lugar donde querían, pero no pueden sostenerse en ese lugar porque primero no fueron probados, primero no fueron aprobados y no fueron pasados por la etapa del Getsemaní. El asunto no es llegar, el asunto es llegar, pero llegar preparado. ¿Está entendiendo esto? El asunto es llegar a donde Dios quiere que tú llegues. El asunto es llegar al lugar del propósito. El asunto es llegar a la manifestación de tu propósito. Si ustedes se vieran, escúcheme bien, en el lugar o pudieran ver el lugar que Dios le tiene a ustedes. Si ustedes pudieran ver lo que Dios ha escrito de ustedes, ustedes dijeran: wow, hasta medio comparones se ponen. Hasta medio comparones se ponen y dicen: wow. Dios se lo mostró a José, pero no se lo mostró de una manera clara, se lo mostró de una manera para que él no se ensalzara. Porque si se lo muestra de una manera clara, ¿quién iba a ser él? Entonces se ensalza. Así que todos ustedes los que están aquí deben entender que para cada uno de ustedes Dios tiene una posición específica en el palacio. Para cada uno. Pero primero deben ser capacitados, deben ser entrenados, deben ser formados, para cuando llegue el lugar, cuando llegue el momento, usted puede entonces arrebatar la posición. En el Getsemaní, escúcheme bien, es donde le contará tus necesidades y batallas más profundas a tus íntimos, para que peleen contigo, pero no se unirán
a tus batallas. El Getsemaní es el lugar donde tú le vas a contar a tus íntimos, a la gente que tú crees que son tuyos, tus allegados, tus amigos, que tú le vas a contar tus problemas, tus dificultades, para que te ayuden. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús se llevó a sus discípulos y le dijo: mi alma está abatida hasta la muerte. Jesús le confesó a sus discípulos en el Getsemaní por lo que él estaba pasando, porque Jesús sabía que él iba a atravesar la cruz. ¿Está entendiendo esto? Jesús sabía que él iba a atravesar la cruz. Por lo tanto, le confiesa a sus discípulos por lo que él estaba pasando. Le dice: mi alma está abatida y abatida hasta la muerte. Se lo llevó para que oraran por él. Se lo llevó para que oraran junto a él y que junto a él pudieran pelear esa batalla. Pero sus discípulos, cuando él volvió de orar, ¿cómo lo encontró Jesús? ¿Cómo lo encontró? Lo encontró durmiendo. Lo encontró roncando. Lo que se suponía que tenían que pelear la batalla con él, lo encontró roncando, durmiendo. Oh, gloria a Dios. En el Getsemaní es la etapa donde tú vas a atravesar, porque debes atravesarla, donde todos aquellos que son tus íntimos, que son tus amigos, muchas veces tú le vas a contar tus dificultades, tus problemas, entendiendo que ellos te van a ayudar a resolver tus problemas, pero no vas a encontrar respuesta de parte de ellos. Ay, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, mi amigo? Ay, mi alma está batida hasta la muerte. Tengo un problema. ¿Qué te pasa? Cuéntame, yo soy tu amigo. Mira, necesito 20, 25 mil pesos porque me van a quitar el carro. Necesito 20, 25 mil pesos porque tengo tantos meses de casa que lo debo. Necesito 30 mil pesos porque mi hija, mi esposa está enferma. Es su amigo, es su íntimo, que usted cree que le va a ayudar y puede hacerlo. Pero ¿sabe qué va a pasar? Que él va a guardar silencio. Va a guardar silencio y se va a retirar, no lo va a ayudar. Y es posible que usted empiece y diga: wow, pero mi amigo, y yo sé que él tiene en el banco, porque él depende. Pero mi amigo, mira, en el momento donde más lo necesitaba, no me extendió la mano. Tranquilo, el asunto no es tu amigo. El asunto es que estás atravesando el Getsemaní. Y es necesario que tu amigo no te meta la mano, no te ayude, para que tú aprendas en el Getsemaní a depender única y exclusivamente de Dios. Y que cuando tú salgas del Getsemaní, tu amigo no se lleve la gloria y diga: saliste del proceso porque yo te ayudé. Nadie se va a llevar la gloria de lo que Dios va a hacer contigo. El único que se va a llevar la gloria y la honra de lo que Él va a hacer contigo será el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Por esa razón es que tú ves que tus íntimos te han dejado. En el Getsemaní, escúcheme bien, allí es cuando tu alma se revela en contra de tu propósito. Allí, en esta etapa espiritual de tu vida, de tu ministerio, de tu caminar, de tu avanzar, es cuando tu alma se revela en contra de tu propósito. El alma del Mesías se rebeló en contra del propósito. Por eso es que el Mesías dice: Señor, mi alma está batida hasta la muerte. Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Diga conmigo: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Repítalo fuerte: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Versículo 38 del Mateo 26 dice: es tal la angustia que me invade que me siento morir. Les dijo: quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Se sentía morir. El alma es el asiento de las emociones. En el alma está la voluntad del hombre. Es allí, en el Getsemaní, donde nosotros debemos someter nuestra alma a Dios. En el Getsemaní, cuando tu alma se revela en contra del propósito de Dios, es allí donde tú tienes que someter tu alma. Y como cual salmista dijo: alma mía, alaba a Jehová,
y no olvide ninguno de tus beneficios. Él es quien te corona de favores. Él es que sana tu dolencia. Alma mía, tú le tienes que alabar. Aleluya. Usted debe obligar a su alma que adore a Dios. Va a llegar un momento de su vida espiritual donde su alma no va a querer adorar a Dios. Porque el alma del ser humano es donde están las emociones del ser humano. Y las emociones muchas veces nos traicionan. Muchas veces usted no va a querer ir ni siquiera a la iglesia porque su alma se le antojó ese día de no ir a la iglesia, porque está medio depresivo. ¿Y cómo te sientes? Ay, yo estoy medio depresivo. ¿Y cómo tú te sientes? Ay, me siento triste. No, el evangelio no depende de lo que diga tu alma. El evangelio no depende de que tú te sientas bien o tú te sientas mal. El evangelio no depende de que tú te sientas triste. No, si me siento triste, entonces como quiera voy a ir a la iglesia. Si me siento mal, entonces voy a orar. Es que tiene que someter el alma a Dios. En el Getsemaní es donde debe someter tu alma a Dios, que va a ir en contra del propósito eterno de Dios para con tu vida. Mucha gente no llegan a cumplir el propósito que Dios tiene con ellos porque son cristianos almáticos. Por cualquier cosita están derrumbados. Por cualquier cosita ya ellos no quieren servir al Señor. No podemos ser cristianos almáticos. Debemos someter nuestra alma a Dios. Amén. En el Getsemaní es donde rindes tu voluntad y la sometes al propósito. La voluntad es la capacidad del hombre para hacer o no algo. Aquí es donde reside la facultad de decidir. Allí es donde tú sometes tu voluntad. Por eso el Padre dijo: Señor, yo no quiero ir. Señor, mi alma está batida. Señor, yo sé que es fuerte, pero para esto yo vine aquí. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Mi voluntad yo la someto a tu voluntad. El gran problema es que tenemos un grupo de creyentes, ¿sabe cómo? Que quiere hacer su voluntad, mas no la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es agradable y perfecta para nosotros, aunque nos duela. Es la voluntad del Padre que debes hacer, no es la voluntad tuya. Muchas veces la voluntad tuya, aunque parezca bonito, va a ir en contra de la voluntad de Dios. Lo que va a dar propósito a tu vida espiritual se llama la voluntad del Padre. El hacer tu voluntad, oh Dios, dijo el salmista, me ha agradado. La voluntad nuestra siempre nos va a guiar a nosotros a confusión. Siempre. Eso es cuando, por ejemplo, cuando nosotros estamos orando por una chica o por un chico, la fémina, y están orando y Señor, Señor es el que quiero. Señor es el que quiero. Señor es el que quiero. Y cuando van a hablar de la voluntad, lo dicen bajito: que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía. Pero cuando están orando por él, a voz en cuello: dámelo, es el que quiero, Señor, que se haga tu voluntad. Y lo dicen bajito. No, hermano, dígalo duro también: que se haga tu voluntad, Señor. Porque la voluntad de Dios en nuestra vida siempre va a ser satisfactoria, aunque tú no la entiendas en el momento. Pero luego a la postre te vas a dar cuenta que fue hermoso tomar la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Amén. Dale un aplauso al Señor. Lo próximo que te va a pasar en el Getsemaní, lo próximo que te va a pasar es lo siguiente, y es que aquí es donde se revelan los Judas y dan a florecer sus verdaderas intenciones. En el Getsemaní, en ese proceso, es donde tú vas a conocer verdaderamente a Judas. Es donde Judas, aquel que comió contigo en la mesa, aquel que ministró contigo, aquel que iba contigo para arriba y para abajo, aquel que estaba de canchanchan contigo, en el Getsemaní es que te vas a dar cuenta verdaderamente quién es él. La Biblia establece que Judas llegó con aquellos que iban a prender a Jesús y ya le había dado la contraseña de que aquel a quien él besara, ese era Jesús. Por lo tanto, cuando fue y lo besó,
Así le dijo Jesús: amigo mío, con un beso entregas a tu maestro. Allí en el Getsemaní es que te vas a dar cuenta de quiénes son tus verdaderos amigos. En esta etapa de tu vida es donde te vas a dar cuenta quiénes son los que estaban contigo realmente y quiénes no. Allí, en esta etapa de tu vida. Pero sabe, la buena noticia de esto es que Dios va a permitir que los Judas se rebelen. Porque los Judas no van a formar parte de tu propósito. Los Judas no van a formar parte de tu propósito. Porque no tienen el corazón de hijo ni de siervo para formar parte de tu propósito. Así que no llores por Judas. Diga conmigo: no voy a llorar por Judas. No voy a llorar por Judas. Yo sé que duele. Es muy fácil decirlo. A Jesús conocía de antemano el propósito de Judas. Jesús conocía quién lo iba a entregar. Él lo dijo en la cena: uno de ustedes me va a entregar. Él lo sabía. Pero nosotros tenemos gente a nuestro lado que nosotros no sabemos quiénes son. Nosotros tenemos gente a nuestro lado que por el frente se nos ríen, pero por la espalda nos dan puñalada. Que son gente que nos abrazan, que nos besan. Pero en un momento determinado, cuando tú más lo necesitas, te dan la espalda. Jesús no lloró porque él sabía para qué estaba escogido Judas. Pero nosotros, que no somos omniscientes ni omnisapientes, y entendemos que mi hermanito que está a mi lado es el que me va a dar la mano cuando yo lo necesito, y es que me da la puñalada, eso derrota a cualquiera. Pero te digo una vez más, Dios lo permite, porque son cosas que vas a tener que atravesar en esta etapa de tu vida para fortalecerte, para que puedas crecer, para que puedas pasar al siguiente nivel. Lo próximo que va a pasar en el Getsemaní es que aquí es donde todo, no solamente Judas, te va a traicionar. La Biblia establece que cuando llegaron los guardias a buscar a Jesús y lo prendieron, se armó un lío. Un soldado le mochó una oreja. Uno de los discípulos le mochó una oreja a un soldado. Y luego entonces todos huyeron. Diga conmigo: todos huyeron. Todos se fueron. Es posible que en el Getsemaní todos se vayan. Todos tus íntimos. Todos te dejen. Todos te abandonen. Pastor, ¿cómo es esto? Se lo estoy predicando no solamente porque la Biblia lo dice. Se lo estoy predicando porque lo he vivido. He vivido el Getsemaní donde todos por una razón u otra no han estado ahí en ese proceso. Ok, he recibido palabra, he recibido esto, mira, pero no han estado allí. Pero nunca me ensañé con ningunos. Nunca hablé de ellos. Nunca los maldije. Nunca dije: mira no, porque entendí que Dios lo estaba permitiendo para que yo le pudiera conocer en otra etapa como Jehová Jireh, y que yo pudiera depender única y exclusivamente de Él. Así que Dios te va a llevar a la etapa donde tú solamente lo veas a Él como un oasis en medio del desierto. Dios te va a llevar a la etapa donde todos tal vez te abandonen, y tú vas a ver a Dios entonces librarte de la mano del cazador. Aleluya. Déselo fuerte al Señor. Allí en Getsemaní es donde tu nivel de oración va a subir, porque vas a entender que solamente la oración te puede sostener en medio de la tribulación. La Biblia establece que venían ángeles y le servían al Señor, porque sus sudores eran como grandes gotas de sangre. No eran gotas de sangre. El escritor está utilizando un símil allí. Eran como una comparación. Grandes gotas de sangre. Eran grandes gotas de sangre, como grandes gotas de sangre. Es aquí entonces donde tú vas a entender que la oración es lo único que te va a sostener en medio de esta etapa ministerial de tu vida.
Porque la oración es lo que te va a mantener conectado a la divinidad. Es lo que te va a mantener conectado a la fuente. Así que es lo que te va a proveer el recurso del cielo. Es la oración, es lo que te va a proveer el recurso del cielo. La tierra podrá estar en crisis, pero el cielo no está en crisis. En la pandemia había mucha crisis, pero el cielo no estaba en crisis. Mientras otros estaban turbados, los verdaderos hijos e hijas de Dios estaban orando fielmente al Padre. Y de una manera sobrenatural, aunque no había nada en la casa, en la nevera, pero alguien se aparecía y te tocaba la puerta. Mira, te traje esto, recíbelo de parte de Dios. Yo no sé quiénes vivieron esa experiencia, pero yo la viví. ¿Por qué razón? Porque el cielo nunca ha estado en crisis. Termino con esto. En el Getsemaní es la temporada, escúchame bien, es el lugar, es el momento, es la etapa donde sacan lo mejor de mí. Diga conmigo, lo mejor de mí. Lo mejor de mí. Getsemaní literalmente significa lugar de las prensas. Diga conmigo, lugar de las prensas. Es donde te van a prensar. Es donde te van a exprimir. Es donde van a sacar lo mejor de ti. Aleluya. En el Getsemaní es donde te van a prensar. Por eso tú sientes dolor, porque te están prensando. Por eso tú sientes que te están aplastando. Por eso tú sientes que vas a morir. Porque en esta etapa de tu vida, en este proceso, hay cosas que van a pasar que te van a doler. Porque Getsemaní significa lugar de las prensas. Es que te van a prensar. Van a sacar lo mejor de ti. Van a sacar el jugo de la uva, aleluya, que tú eres. Para que puedas bendecir a una multitud que está sedienta de Dios. Póngase de pie. Hay alguien en esta mañana que Dios le está diciendo: no temas, porque te voy a atravesar por el Getsemaní. No temas si estás atravesando el Getsemaní, porque lo próximo que te espera luego que atravieses el Getsemaní es ir a la cruz. Es ir a la cruz. Pastor, pero yo pensé que el Getsemaní era lo peor que yo podía pasar. No, el Getsemaní es lo que te va a calificar para entonces tú poder ser sacrificado. Porque cuando tú seas sacrificado allí, crucificado, escúchame bien, es allí donde tú vas a poder entonces decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es allí donde tú vas a tener y vas a poder perdonar, donde Dios te va a dar la capacidad para perdonar a todos aquellos que te hicieron daño. Es aquí donde Dios te va a dar la capacidad para perdonar a todos los que te abandonaron. Es donde Dios te va a dar la capacidad para que todos aquellos que se fueron, tú puedas entender que Dios lo permitió. Luego de la crucifixión, entonces, escúchame bien, te enterrarán. Y luego entonces viene el cumplimiento de tu propósito, que es la resurrección. No hay resurrección si no pasa por el Getsemaní. No hay resurrección. Por eso Él resucitó y dijo: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Hay un nivel de autoridad que se te va a dar luego que pases el Getsemaní. Hay un nivel de autoridad que se te va a dar luego que pases el Getsemaní. Así que tú que estás aquí en esta mañana, es posible que estés atravesando por un proceso fuerte en tu vida. Es posible que estés atravesando por una etapa fuerte en tu vida. Pero el Señor te dice en esta mañana: no desfallezca. El Señor te dice en esta mañana: no abortes el propósito. Resiste, porque yo estoy contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. No abortes el propósito, porque tengo planes para contigo. No abortes el propósito, porque tengo grandes cosas para con tu vida. Yo sé que la lucha es fuerte. Yo sé que lo que estás atravesando es fuerte. Yo sé que tú muchas veces has querido abandonar la iglesia porque dijiste: wow, después que me convertí, como que las cosas se ha puesto difícil, se ha puesto fuerte. Hay más lucha, más batalla. Pero hoy te quiero decir, aleluya, que aquel que está contigo nunca ha perdido una batalla. Y Él prometió que iba a estar contigo todos los días de tu vida. Los muchachos se fatigan y se cansan, pero los que esperan en Jehová tendrán
nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Avanza en esta mañana, avanza, gloria a Dios, porque a Canaán hemos salido y a Canaán vamos a llegar en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Dios nunca te va a dejar, la mano poderosa de Él va a estar contigo, el brazo de Jehová estará contigo. Tú no estás solo en medio de esta batalla, aunque entiendas que estás solo. Por eso Jesús le dijo a Pedro: no es necesario que me defienda, porque yo no estoy solo. Si yo quiero ahora, yo llamo a mi Padre para que envíe una legión de ángeles a mi favor. Por lo tanto, aunque tú no veas a nadie alrededor de ti peleando esta batalla contigo, Dios ha asignado ángeles que están peleando tu batalla. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Vamos, diga conmigo: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Por lo tanto, el Señor te está defendiendo. Por lo tanto, Dios nunca dejará